Título del mensaje de esta mañana: Dios de muertos y Dios de vivos. Un mensaje que vamos a comenzar a desarrollar a partir de Mateo 22, capítulo 22, por supuesto, verso 29 hasta el 32, y vamos a tomar un tiempito de lectura reverente y atenta juntos, sí, en el nombre de Jesucristo. Dice así la Biblia: Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Amén. Oramos. Señor Jesús, estamos en esta mañana muy complacidos de estar en tu casa, felices de compartir este tiempo con el pueblo. Gracias por tu divina y preciosa presencia. Gracias por la dulce paz que derramas en nuestros corazones, y en medio de la suave alabanza de tu pueblo poder expresar con todo nuestro corazón nuestro amor hacia ti, Padre. Gracias por todo este privilegio. Ahora te pedimos, Señor, humildemente, ayúdanos a entender y conocer la palabra, comprender a cabalidad todo lo que tengas para nosotros, comprender el significado del título y así como también de toda tu palabra. Padre, líbranos del mal, líbranos de prejuicios, de los efectos de la cultura que hemos heredado. Libra nuestra mente de todo argumento errado, equivocado, y permítenos con toda libertad asimilar, guardar, retener y luego practicar todo aquello que tu palabra nos enseña. Te lo encomiendo, Padre, todo en tus manos, tanto a tu pueblo, los que escuchen este mensaje grabado en la internet, en las redes donde llegue, y, Señor, a este tu siervo que va a comunicar tu palabra, para que todo sea en tu presencia, bajo tu control, tu voluntad y tu provisión soberana para tu pueblo. En el nombre de Jesús, Padre, gracias por lo que nos das y nos darás. Y el pueblo de Cristo dice amén. Amén. Con alegría, alabe a Dios. Tome asiento, mi amado hermano. Bien. Vamos a situarnos un poquito en la Escritura. Ustedes saben que esta contestación de Jesús viene a aquellos que le habían preguntado ¿de qué cosa? A ver si se acuerdan en qué situación estaban, qué le habían preguntado, en qué caso era. Una mujer que se había casado 7 veces porque había enviudado 7 veces. Y le preguntaban, bueno, y entonces en el cielo, ¿de quién va a ser esposa esta mujer? ¿De 7 maridos? Como diciendo, va a ser una ensalada el cielo. Inclusive, fíjese, claro, esta pregunta no tenía la intención de ofender el cielo, pero tenía la intención de poner en jaque a Jesús. Claro, lo que no se estaban dando cuenta, que estaban delante de Dios, discutiendo con Dios o tratando de poner entre la espada y la pared a Dios. Usted dice, pero qué necio. Bueno, es la misma necedad que los hombres de hoy también dicen, si Dios bajara del cielo, entonces yo creería en Él. Es que Dios ya bajó y habló y dijo lo que dijo, y muchos no le creyeron y muchos todavía no le creen. Con todo, Él se manifestó siendo un Dios invisible. Se manifestó visiblemente tomando naturaleza humana a través de la Virgen María, como todos sabemos. Descendió del cielo, Él descendió del cielo, tomó naturaleza humana y se identificó 100% con la raza humana, exclusivamente con la raza humana, tomando naturaleza humana, siendo engendrado por el Espíritu Santo, desarrollándose como cualquier ser humano
en el vientre de una mujer, naciendo naturalmente de mujer, viviendo como hombre, sufriendo las necesidades de hombre, obviamente sin pecado, porque él no heredó naturaleza pecaminosa de María, porque no es fruto de María, mucho menos de José, sino fruto del Espíritu Santo, dice la Biblia, por lo tanto no es fruto de María, no hereda naturaleza pecaminosa en su carne, pero sí tiene la naturaleza humana exactamente como la nuestra, pero sin ser caída como la nuestra. Una naturaleza que conlleva el pecado. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Simplemente reflexionando a través de esto. Cuando usted es niño, ¿le enseñan a hacer el bien o le enseñan a hacer el mal? El bien. ¿Por qué? Porque por naturaleza nace siendo o haciendo lo malo. Usted necesita ser encaminado. Con todo, ninguno es perfecto. Con todo, pecamos. Porque no hay nadie que pueda decir yo no tengo pecado. Y recuerde que el pecado no se define a partir de lo que yo creo que es pecado o no, sino a partir de la referencia absoluta de quien determina en definitiva lo que es pecado y lo que no lo es, y me refiero a la persona de Dios, quien es absolutamente perfecto y santo y quien determina por su soberanía lo que es correcto y lo que es incorrecto. Por lo tanto, definir lo correcto y lo correcto a partir de un parecer particular es absolutamente un error. Y mucho más, definir algo como que es pecado o no para vos o para mí es efectivamente una falta de entendimiento del significado de la palabra pecado. Bien, resulta que esta encrucijada en la cual lo ponen a Jesús como muchas otras. Ustedes recuerdan la moneda que él pide Jesús para decir esto, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, para que o lo maten los judíos o lo maten los romanos. No pudieron hacer ni una cosa ni la otra. En este caso decían, ¿y de quién es la esposa? Y Jesús les estaba diciendo, ustedes se están equivocando de acá a la China, por parafrasearlo un poquito, ¿no? Están ignorando las Escrituras. Mire que estaba hablando con gente conocedora de la Escritura, pero le está diciendo, ustedes ignoran la Escritura y por otro lado ignoran el poder de Dios. Esto habla claramente de lo que hoy también le pasa a la gente. La gente en realidad tiene una religión, todos tienen una creencia, ¿verdad? ¿Alguna persona que no tenga alguna creencia? Si le decís, bueno, sí, los ateos, ¿no? Los ateos creen en el hecho de que ellos existen por una acción circunstancial en el universo, que de la nada emerge un todo a partir de una nada, cosa que es irracional, porque pregúntese, ¿de la nada puede salir un todo? La razón te dice que no, sin embargo el ateo cree que sí. Hay una realidad en la humanidad, por ejemplo. Todos los seres humanos de alguna manera llevan adentro tres cosas, decimos. El testimonio interno, ¿no? Por más que lo nieguen exteriormente y que discutan con vos o que discutan con nosotros, que nos digan, no, yo no creo en nada, yo creo a mi manera, vas a ver que adentro de ellos hay una realidad. Saben, aunque no hablan de ello porque les da temor o pavor, que un día se van a morir, ¿sí? Todos nos vamos a morir acá. Si Cristo no viene antes, y sí, irremediablemente sí. Pero no queremos hablar del tema porque nos asusta la idea, hablemos de otra cosa. Pero sabemos que nos vamos a morir, y los que sabemos que nos vamos a morir, cuando nos pensamos que nos vamos a morir, sabemos que hay algo después de esta vida. Todos llevan adentro esa convicción, no saben definirla, pero saben que los seres humanos desde los primeros registros históricos han tratado de llevar algo a la otra vida. El ejemplo más acabado es lo que hacían los egipcios, dejando en sus tumbas, como los indios también, dejando algunos alimentos, algunas joyas y algo como para pasar a la otra vida. Por supuesto, la momia y las joyas quedan ahí y ellos están en la otra vida, ¿no? Bueno, hasta hoy las personas creen, ¿no? Tienen sus creencias y, sin embargo, ninguna de ellas emerge de la Escritura y de la acción poderosa de Dios. Esto le pasa a mucha gente que argumenta, y si se enfrentaran con Jesús, Jesús les diría lo mismo, ustedes ignoran la Escritura y el poder de Dios. Pregunto,
¿la ignorancia de la Escritura procede de la incapacidad humana o de la voluntad del hombre, del individuo, que decide no leerla por prejuicio o por lo que fuere, no investigar en la Escritura? ¿Qué le parece a usted? ¿Es capacitado o la voluntad así no lo quiere? Es efectivamente eso. Las personas tienen prejuicios respecto de las Escrituras. Algunos la estudian y debido a que les falta algo, y ahora vamos a hablar de ese algo, no pueden comprender las Escrituras y tampoco naturalmente el poder de Dios. Hablan de poderes sobrenaturales, son capaces de recibir cualquier clase de historias acerca de eventos sobrenaturales. De hecho, estarían dispuestos a mirarse todo el Discovery Channel con todas sus historias de ultratumba, con todas sus historias de religión, con todas sus historias de Dios. Se leerían todos los libros y estudiarían todos los capítulos del Discovery Channel, del National Geographic, de todos los canales Discovery, para ver todas las historias acerca de lo que va del más allá, de lo que viene de ultratumba, de lo que viene del cielo, de Dios, de las creencias, todos. Pero la Biblia no la entiendo, dicen. Que quizás es la excusa a veces para no leerla, sabiendo que hay Biblias a rolete, internet, servicios, prédicas, enseñanzas de maestros que la enseñan acabadamente gratis. La puedes escuchar en tu celular, en tu cama, acostado y mirando inclusive un video. O sea, tenés todas las comodidades para tener la Escritura a tu disposición. O sea, que hay algo más, hay una ignorancia voluntaria. Y por supuesto, al no entender la Escritura, el poder de Dios tampoco se lo puede entender acabadamente. Ese es el otro punto. Bueno, en resumen, Jesús, miren cómo termina enfocando a estos hombres que trataban de ponerlo entre la espada y la pared. Porque trataban de decirle, bueno, primero les revela algo y nos revela algo. ¿Cómo serán los creyentes en el cielo, dice la Biblia? ¿Cómo? No que serán ángeles, sino como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Cómo son los ángeles de Dios? Todos hermanos. De hecho, el hecho de la palabra hermano no es algo meramente religioso o cultural, sino es una realidad espiritual. Somos hermanos en Cristo. En Cristo somos hermanos, miembros de la familia de Dios, cuyo Padre es Dios y cuyo Hijo, hablando de la segunda persona, constituye como el hermano mayor, en cierta forma. ¿Verdad? Entonces, en el cielo, las personas, tanto el esposo y la esposa, serán como hermanos. Bueno, allí muchos pueden argumentar muchas cosas y hacer muchas conjeturas, cosa que no les recomiendo porque nunca de las conjeturas salen verdades. Probablemente salgan historietas y cosas raras que termina uno repitiendo y creyéndosela como si fuese realidad, y que no vaya acompañado esto de una cierta experiencia extrasensorial o algo así, porque se selló como una mentira para siempre. Por lo tanto, yo le aconsejo que lo que la Escritura le revele, eso crea y practique. Y lo que la Escritura no enseña, absténgase y viva simplemente confiando en Dios, que lo que Dios le enseñó es suficiente para que usted viva la vida que tiene que vivir. Pero el punto no es hablar de lo que se vive en el cielo, sino el punto del cual quiero hablar hoy, justamente, es que Dios les dice, Jesús, a esas personas, haciendo mención de los muertos, justamente, le dice, escuchen algo, quiero decirles algo, después, además de que les dice cómo es la cosa, que en el cielo no es como en la tierra, les dice, sepan algo, que Dios no es un Dios que está pensando en los muertos, sino que es un Dios que está pensando en los vivos. Por eso Él se llama, ya en la época de Jesús, Abraham, Isaac y Jacob, hacía bastantes años que habían muerto físicamente, pero dice, yo soy el Dios de Abraham. No
yo era el Dios de Abraham, porque cuando Abraham estaba en la tierra yo era su Dios. Él sigue siendo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, con lo cual cuenta que Abraham, Isaac y Jacob no son muertos, sino que están en el cielo, pero no muertos. Sin embargo, de otros los trata como muertos, porque efectivamente están separados de Dios para siempre. Por eso, Dios es un Dios invisible, pero es un Dios real. La Biblia habla de este detalle, vaya detalle, ¿no? De esta realidad, de que Dios es invisible. Aunque se hizo visible, insistimos, en la segunda persona cuando Él vino a la tierra y dijo todo lo que tenía que decir para que nosotros tengamos suficiente información respecto de Dios, pero fundamentalmente la información que necesitamos para estar un día en el cielo si es que queremos ir para allá. Voy a hacer la pregunta inversa. ¿Alguien quiere ir para el infierno? Nadie quiere, ¿verdad? Es obvio que nadie. Bueno, ¿cuántos quieren ir para el cielo? Levante la mano, por favor. Pregunto, ¿el diablo querrá ir para el cielo o querrá ir para el abismo, para el lago de azufre y fuego? ¿Para dónde querrá ir? Si hay dos lugares para ir, yo me imagino que al lago de azufre y fuego no querrá ir. ¿Usted quiere ir al lago de azufre y fuego? Yo tampoco. O sea, no es difícil la respuesta. ¿Cuántos quieren ir para el cielo? Dicen todos. Bueno, el problema no es ese. El problema no es que quieras, sino el problema es que puedas. Y la realidad enseña que no podés, porque nadie por sus obras será justificado, dice la Biblia, que todos somos pecadores, y la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros decimos, hoy se murió fulanito, Dios lo tenga en su gloria. Es una expresión de deseo, pero no una realidad. ¿Cuántos escucharon esa frase? Fulanito, oh, que en paz descanse, Dios lo tenga en su gloria. ¿Ven? Ahora, Jesús le dijo, oigan, Dios no es Dios de muertos, Dios de vivos. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no dice Dios los tenga en su gloria, Dios los tiene en su gloria. ¿Se cuenta la diferencia? Ese es el detalle, que hay gente, y casualmente, y no casualmente, lo digo en términos irónicos, Abraham, Isaac y Jacob, como tantos otros patriarcas, dieron testimonio de haber creído a Dios y a ellos les fue contado esto por justicia. O sea, Dios los denominó, les imputó la justicia solamente por su gracia, por el puro afecto de su voluntad, porque Jacob no era ningún... Es más, ¿qué quiere decir Jacob? Engañador. Abraham no era perfecto, él no nació en una familia de creyentes, justamente una familia politeísta, idólatra. Isaac, dentro de todo, un hombre manso, tranquilo, pero era un hombre con sus defectos, como cualquiera de nosotros. Sin embargo, Dios los salvó y ellos acudieron al llamado a la salvación, cosa que no todos hacen. 1 Timoteo 6:16 dice, fíjense cómo, quiero que vean cómo la Biblia define a Dios. Primero, esta característica de Dios a los ojos humanos, terrenales, para que usted vea que si alguien le dice, bueno, mostrame a Dios, ¿y cómo quiere que te lo muestre si es invisible? ¿No? Ese es el punto. A ver, mostrame a Dios y voy a creer, que Dios baje y voy a creer. ¿Cómo voy a creer? ¿Cómo te lo voy a mostrar si es invisible? Bueno, la Biblia dice en 1 Timoteo 6:16, al único, dando la gloria, ¿no?, a Dios, dice, finalizando esta parte, dice, al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Está hablando Pablo, escribiéndole a Timoteo, ¿no?, refiriéndose a Dios, que es un Dios que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Claro, si alguno dice, bueno, ¿y Jesús no lo han visto? Sí lo han visto, pero no han visto a Dios el Padre, mucho menos al Espíritu Santo, porque no lo pueden ver. Porque el hombre no puede ver a Dios, porque Dios es invisible.
Uy, pastor, estos conceptos en la cabeza me empiezan a explotar ahora. No se preocupe, que hay más. Así que prepárese a juntar sus pedacitos. Bien. Juan 4:20. Acá se encuentra Jesús, recuerda, con aquella mujer samaritana que se había casado, o por lo menos juntado 5 veces. Y el Señor le dice, llama a tu marido. Bueno, en realidad el que tenés no es tu marido, sino que te ha... sino 5 veces, y el que tienes ahora no es tu marido. Le dice, uy, tú eres profeta, le dice. ¿No? Ella todavía no entendía quién era el que tenía delante. Él le vino a pedir agua. ¿Y qué le dijo Jesús? Si tú supieras quién te dice dame a beber, tú le pedirías agua y él te daría agua viva. ¿No? Si tú supieras a quién tienes delante. Me imagino, qué tremendo, ¿no? Tener delante a Dios y no verlo. Dame de esa agua para que no tenga yo. Pero ella no estaba entendiendo. No lo podía ver a Dios. Fíjese que lo tenía delante, pero no lo podía ver. Esto es tremendo, hermano. Dios vino a la tierra y los científicos, los filósofos, los estudiosos, los ignorantes, los mendigos, los traficantes, los gobernantes, los jóvenes, los diferentes razas, de entre ellos, la mayoría no se pudo dar cuenta que Dios vino a la tierra, que Dios vino en forma visible. Y todavía dicen, ¿qué Jesús? No, Jesús es un buen hombre, Jesús es un profeta, que yo creo en Jesús, yo creo, yo no creo. O sea, todavía siguen sin verlo. Esto es lo tremendo, que Dios vino y no lo pueden ver. Y te puedo asegurar por la propia naturaleza humana que si Dios viniese hoy otra vez como vino, tampoco le creería. Hablando de esto, ¿no? Jesús les refirió la historia de Lázaro el mendigo, no Lázaro el que resucitó, sino Lázaro el mendigo, que murió y se fue al seno de Abraham, y estaba Abraham ahí, había un gran abismo que dividía al que estaba entre llamas, al que estaba en el infierno, ¿no? Y como que podían comunicarse, y le decía, Padre Abraham, moja un poquito para tu dedo para que yo pueda mojar mi lengua, aunque sea en esta sed hoy que hablaba el hermano Gunther de la sed abrasadora. Imagínese, eso representa la sed abrasadora, desesperante, 8 días sin tomar agua, pobre hermano. Imagínese lo que es una eternidad experimentando eso. No sé si es sed, no se puede definir, pero habla de una desesperación de tener aunque sea un poquito de agua. Moja aunque sea un poquito y manda a que le digan a mi familia que todavía está con vida para que no vengan a este lugar. ¿Y qué les dice Abraham? ¿Qué les dice Abraham? Mirá, les dice, en palabras nuestras, mirá, te voy a decir algo. Por supuesto lo dicen en las palabras más de la Biblia, ¿no? Pero en una palabra dice, mira, aunque se levante uno de nosotros de los muertos y les vaya a avisar para que no vengan a este lugar, ni aún así creerían. ¿Qué dijo? A Moisés y a los profetas tienen. Óiganos. Como diciendo, tienen la Biblia. Si no creen la Biblia, están fritos. En una palabra es eso. Yo lo hice en un lenguaje callejero como el nuestro, ¿no? Mira, aunque se levante la abuela de la tumba y venga a decirle al nieto, che, nene, andate a la iglesia, convertite, entregate a Cristo, no van a creer. ¿Cómo van a creer? Únicamente a través de la Escritura. Si creen la Escritura, tienen vida eterna. Si no creen la Escritura, están fritos. Bueno, la historia es que estaba esta mujer allí hablando con Jesús, ¿no? Y fíjense que Jesús le comienza a hablar del Evangelio, de la salvación. Pero claro, ella, muchos temas, ¿no? Porque cuando, che, ustedes son evangélicos, ¿ustedes qué hacen? ¿Qué es lo que cantan ahí? Qué linda la música de ustedes, qué bueno, en mi religión no es tan así, ¿no? Dicen otros, no, pero nosotros hacemos así, yo creo de esta manera. Bueno, en aquel tiempo también esta mujer comenzó a conversar de Jesús, como Jesús hablaba, se hablaban de los judíos, eran muy radicales en sus creencias, ¿no es cierto? Eran muy ortodoxos ellos, y los
samaritanos eran una mezcla de judíos y gentiles, ¿no? Una mezcolanza ahí de creencias también, pero ellos tenían la esperanza en el Dios verdadero, en cierta forma, mezclado con otras creencias. Bueno, estaba ahí esta mujer que se había casado 5 veces, o por lo menos se había juntado, o había tenido 5 parejas, ¿no? Jesús le dice esto, pero no con el afán de avergonzarla, porque esto deben de entender todos. Cuando Jesús te habla del pecado, no te habla para hundirte en tu pecado, sino para sacarte de él. Jesús no viene a revelarte tu pecado para que te pongas colorado, sino decirte, hay solución para tu pecado, hay solución para tu estilo de vida equivocado. Quiero decirles algo a propósito de esto, que el hombre es capaz de pagar cualquier cosa por algo o para conseguir algo, pero es incapaz de cambiar su estilo de vida, a menos que haya un Dios que le ayude a cambiarla. Juan 4:20, entonces leemos, al 24 dice esta mujer, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Esta es la contienda entre judíos y samaritanos, ¿no? ¿Quién tiene la razón? No, mi iglesia es la que está Dios, no, es mi religión, ¿no? Entonces Jesús, entendiendo esto porque es natural entre los hombres, ustedes creen en esto, ¿en qué creen ustedes? Pero ¿por qué ustedes dicen que tienen a Dios? Nosotros tenemos a Dios, nosotros tenemos la verdad. Pero Jesús, ¿qué dijo respecto de esto? Yo soy la verdad, el camino y la vida, nadie va al Padre sino por mí, no a través de la religión ni católica, ni evangélica, ni ninguna. Bueno, ellos decían, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, hablando a Jesús como judío, ¿no? Bien, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Qué dice el verso 22? Vosotros adoráis lo que no sabéis. O sea, están adorando al Dios que sí es cierto, estableció Jerusalén como el lugar donde Él vendrá a reinar sobre la tierra. Es cierto, el Dios creador del cielo y de la tierra, al cual hacía referencia a esta mujer samaritana, era real. Pero Él estaba diciendo, ustedes están adorando un Dios que no conocen, no saben quién es Dios. No están entendiendo quién es Dios. Nosotros adoramos lo que sabemos, refiriéndose al Dios de Israel, ¿no? Porque la salvación viene de los judíos, enfatizando al tiempo que esta mujer estaba equivocada en sus conceptos. Por un lado, porque a muchos no le guste, y en realidad a la mayoría no le gusta, que Jesús sea judío y que a través de los judíos venga la salvación, esto a algunos le causa un poco de artrosis. ¿Por qué? Por esa natural aversión al judío. Pero no es natural, es espiritual la aversión. ¿Por qué? Porque a través del pueblo judío vino la salvación a la humanidad. ¿Verdad? Pero no importa, no es el punto ahora. No nos enfoca esto, sino este otro. El verso 23. Mas la hora viene, y ahora es, ya hablando del tiempo del Mesías y en adelante el tiempo de la gracia, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es necesario que le adoren en espíritu porque es la única forma de tener contacto con el Dios verdadero, es en el espíritu. Y la Biblia dice que el espíritu está muerto, el espíritu del ser humano está muerto a causa del pecado, y muerto, el espíritu significa separado de la vida de Dios. Si bien tu espíritu está dentro tuyo, ¿lo tenés adentro el espíritu? ¿Qué pasa si se te sale el espíritu? ¡Pah! Te sacamos en camilla de acá. ¿Sí o no? ¿Verdad? Porque el espíritu da vida al cuerpo. En Eclesiastés habla de esto, ¿no? Que el hombre no tiene poder para retener el espíritu dentro de él. Porque cuando el espíritu del hombre sale del hombre... Bueno, ¿se acuerdan de la niña que Jesús sanó? Que dice que su espíritu volvió, y cuando volvió ya resucitó. Cuando resucitó a la hija de Jairo, esa niñita de 12 años, se había muerto por la enfermedad. Y Jesús vino y la resucitó. Y dice que cuando el espíritu vino a ella, cobró vida, se sentó y dijo, tengo hambre. Bueno, Jesús dice, denle de comer. Y efectivamente todos se maravillaban de lo que había hecho Dios. Esas eran las señales que hablaban de que Jesús es Dios.
Las señales que Jesús es Dios son que Él controla la naturaleza, vemos cómo calma la tempestad, que echa fuera a los demonios, ¿no es cierto?, que sana las enfermedades incurables, que resucita a los muertos y que Él mismo resucitó por su propio poder. Eso habla de que Él es Dios y esas señales cuentan de su deidad o divinidad, las cuales ni siquiera pudieron creer los judíos de ese tiempo, ni hoy tampoco pueden creer que Dios haga cosas. Bien, pero el hecho es que Dios es espíritu y es necesario que aquel que quiera tener una relación con Dios lo haga en el espíritu. Pero el problema es que si el espíritu está muerto a causa del pecado, ¿cómo un hombre puede relacionarse con su Dios? No puede. Por eso las religiones en el mundo. Porque los hombres muertos forjan religiones para tratar de llegar al Creador. Porque el hombre, el ser humano, tiene necesidad de Dios. Algunos dicen, no, yo no tengo necesidad de Dios. Sí tenés necesidad de Dios. Y no te cuento, si te estás por morir vas a ver cómo vas a empezar. Pero más allá de ir al umbral de la muerte, hay una necesidad natural de saciar el alma que solo puede ser saciada con la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Dios es espíritu y los que adoran es necesario que en espíritu y en verdad lo hagan, como diciendo, no hay forma de ser hipócrita en este sentido, no hay forma de forjar algo mentiroso, tiene que ser real la adoración. Y adoración significa postrarse. ¿Qué es postrarse? Es derramar el corazón, rendirse totalmente, entregarse al 100% a Dios. Adorar, ¿cómo adoro a Dios? Rindiéndole toda mi vida, mi tiempo, mis horas, mi dinero, mis finanzas, mis hijos, mi intelecto, mis capacidades, mis dones, todo lo que yo tengo a Dios. Eso es adoración. Y el que adora lo hace de corazón, de verdad, con toda su alma, con todo su espíritu, porque Dios le ha concedido nacer de nuevo para tener la capacidad de poder relacionarse con Él. Pero ya llego a eso. Sigo demostrando bíblicamente que Dios es un Dios que no se puede ver. Por si alguien te dice, mostrame a Dios, y yo te voy a decir, no te lo puedo mostrar porque es invisible. Primera de Juan 4:12, dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Fíjese, ¿qué dice la Biblia? Que a Dios no lo hemos visto, pero permanece. ¿Y cómo se manifiesta si permanece? En que nos amamos unos a otros. En esto conoceréis que sois mis discípulos si nos amamos unos a otros. Y se ha perfeccionado siempre, significa que ha llegado a la madurez en nosotros el amor de Dios. Y si nos amamos unos a otros, en eso nos damos cuenta que Dios está en nosotros. Si usted comienza a ser una persona que comienza a rechazar el pecado y comienza a amar al ser humano, a amar a la humanidad y a aborrecer el pecado, usted sabe que Dios permanece en usted que ha nacido de nuevo. Lucas, capítulo 10, verso 21, dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó, dice, en espíritu, y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. ¿Qué significa se las has revelado a los niños? Pero de niño no tenés nada. O de niña. ¿No te da vergüenza con 55 años? ¿Cuál es el punto? ¿Qué significa? O sea, que está el contraste del sabio, del entendido, del filósofo, del pensador, con un niño que solamente juega y que solamente se somete a sus padres y obedece a sus padres y cree todo lo que sus padres le dicen. Bueno, Dios hizo así, Dios se reveló a gente que no se cree sabia, entendida, que tiene toda la luz del universo, sino a gente que dice, mira, yo no sé cómo es Dios, pero una cosa quiero que Él salve mi alma, quiero que Él viva en mi vida, quiero que Él me dé su vida, quiero ser su hijo, quiero servirle, quiero agradarle. Y así le agradó a Dios le agradó manifestarse en la gente que reconoce que es como un niño que no tiene nada que argumentar. Pero por otro lado, Jesús dice, escuche esto,
Y acá viene el punto donde sale fuera el orgullo humano. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie, escuche, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Pregunto, o pregúntese, si Dios, en la persona del Hijo, no te revela al Padre, ¿vas a conocer al Padre? Pero vos decís, no, pero yo estudio la Biblia y si yo hago esto y si yo hago lo otro, ¿vas a poder conocer a Dios? O sea, que si Jesús, el Jesús que ahora no ves, no te permite ver a Dios, ¿lo vas a ver? No, porque si Jesús no quiere revelarte al Padre, no lo va a hacer y no lo vas a poder ver ni entender. Nadie, por otro lado, dijo Jesús, viene a mí si no le fuere dado del Padre. Y acá dice al revés, nadie puede conocer al Padre si el Hijo no se lo revela. O sea que fíjense que la Trinidad es en sí misma una Trinidad cerrada, que si ella no se revela, nadie la puede entender. Por eso que si Dios decide mantener ciego el entendimiento de un ser humano, simplemente ese ser humano, por más que estudie, por más que tenga 20 religiones, por más que decida caminarse el mundo buscando la sabiduría y al Creador, no podrá nunca ver a Dios. Escuche, ¿usted quiere conocer a Dios? Necesita de la misericordia de Dios. Escuche, ¿usted quiere conocer a Dios? Usted necesita a Dios. Decirle al que está al lado, si querés conocer a Dios, necesitas a Dios. Decíselo, si querés conocer a Dios, necesitas a Dios. ¿Esto por qué lo digo así? ¿Por qué hago decir esta frase? Porque nosotros decimos, yo voy a estudiar, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, como diciendo, yo nací solo. Es como decir, ¿cómo naciste solo? Sí, yo le ayudé a mi mamá. Pero me está cargando. Bueno, es lo mismo. No podés conocer a Dios sin Dios. No podés nacer sin tu mamá. ¿Está? No podés nacer de nuevo sin Dios. Porque vos no tenés el control. No lo tenías cuando eras niño o niña, cuando naciste. No lo tenías. Definitivamente no lo tenías. Ni tampoco decidiste dónde nacer. Ni tampoco decidiste quién eran tus padres. Así tampoco podés decidir tu eternidad. Pero sí podés escoger el regalo de Dios, que Dios hoy, si te trae, es para que recibas el mensaje de vida eterna. Por eso es imposible tener a Dios sin regeneración y sin nacer de nuevo. Y esto Jesús se lo dijo a un maestro de la ley, no se lo dijo a un ignorante o a gente ignorante como quizás nosotros que no conocemos las Escrituras como deberíamos. Se lo dijo a un maestro de las Escrituras. Le dijo en Juan 3, 6 al 8, respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, ¿no? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora ya vemos dos cosas que no se pueden ver, ni a Dios ni a su reino, a menos que nazcas de nuevo. Y va un poco más Jesús luego en el verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Cuántos son nacidos de mujer acá? Levante la mano. ¿Los demás de qué son? Ay, me da cosa saber. Es un hecho, es obvio. Pero lo que es nacido de carne, carne es. Pero aquí
La parte importante, y lo que es nacido del Espíritu, para decirlo así, el que es nacido de su madre es. ¿Está? Y el que es nacido del Espíritu Santo, del Espíritu es. ¿Podríamos decirlo así? ¿Está bien? Para que entiendas, si no naces del Espíritu Santo, no sos de Dios. Y simplemente serás carne y terminarás como las momias antiguas, igual. Porque no queda otra opción. De otra manera, si naces de nuevo, pero no por voluntad humana, sino por la voluntad de Dios. Por eso no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Dice el verso 7. El viento sopla, fíjese ahora, esto es difícil de interpretar, pero le voy a ayudar. Jesús utiliza esta figura para representar algo que no se ve otra vez. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Todos saben, ¿no? El viento sopla, ¿no? Sobre todo estos días, cómo sopla. Y oye el sonido del viento, veo cuando sonan los cables, sopla, en los árboles, sopla. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. O sea, vos lo oís, no lo ves, pero sabés que está en acción el viento. ¿Sí? Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, dando a entender que la gente, así como vos no podés saber, no podés ver el viento, lo sentís actuar, pero no lo ves. Así tampoco el que es nacido del Espíritu no lo pueden ver. Escuchan la voz del que nace de nuevo, ven las cosas que hace, pero no pueden ver si yo nací de nuevo. No pueden ver si vos naciste de nuevo, no pueden ver si sos de Dios. Si sos miembro o hijo de Dios, no lo pueden ver las personas. Si sos miembro del reino de Cristo, tampoco lo pueden ver. Lo único que podrán experimentar los de tu entorno es tus buenas obras, tus buenas acciones, tu buena conducta, tu manera de relacionarte, pero no podrán decir, fulano es hijo de Dios porque lleva una marquita acá o allá. O porque es parecido a Jesús. Mirá, el pastor es parecido a Jesús. No pueden ver si soy de Dios o no lo soy. Así como no se puede ver el viento de la misma manera. O sea, insistimos en esto. Dios, su reino y los que son de Él son invisibles a los ojos humanos. Miren, 3 cosas que hemos descubierto en esta mañana que son invisibles. Dios, su reino y los que son de su reino. Y alguno puede decir, pastor, ¿yo puedo pasar al reino de los invisibles? Sí. Arrepentite de tus pecados y servirle a Dios con alegría. Y Él va a decirte, entra al gozo de tu Señor también. Entra al reino de los cielos. Entra. Pero Jesús les dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. El que por mí entrare, será salvo. O sea que hay una forma de entrar. Y es una puerta angosta, invisible. Y un camino angosto e invisible es el camino de la vida. El camino de Cristo, el camino que está en las Escrituras, que comienza con el Evangelio de la gracia de Dios. Consiste en esto, que vos y yo, pecadores, tenemos la oportunidad ante la exposición del Evangelio de Cristo a ser salvos. Somos llamados a conocer a Dios. Tenemos la oportunidad. Si vos viniste en esta mañana a esta iglesia, no viniste porque te invitaron, viniste porque Dios te trajo para que escuches las palabras que te pueden dar lugar a la vida eterna. Él te trajo en esta mañana no solamente para entretenerte, sino para regalarte la vida eterna. El error de la multitud. Este es el punto, el error de las masas. Digan conmigo, el error de las masas o de la multitud. ¿Cuál es? El que se manifestó en el mismo tiempo de Jesús. Juan 6, 26 al 27. Respondió Jesús
Y les dijo a la multitud que le seguía, ¿vieron que hay una multitud? ¡Ay, viene Jesús, Jesús, Jesús! Iban todos detrás de Jesús, ¿no? Y de cierto les digo, fíjese que Jesús utiliza mucho esta frase, de cierto te digo. ¿Qué significa? Te aseguro. Claro, significa una aseveración y en la costumbre de ese tiempo era remacharla con el de cierto te digo, como diciendo, te aseguro, como nosotros digo, como que hay un Dios en el cielo, ¿verdad? Decimos no, lo tomamos como verdad absoluta, como una realidad que no puede ser cambiada, como que hay un Dios en el cielo. Me buscáis, no porque habéis visto las señales. ¿Qué dicen las señales acerca de Jesús? A ver si entienden el concepto. ¿Qué están diciendo las señales? A ver, vamos a empezar por aquí. ¿Qué significa cuando yo voy a una calle un disco rojo con una raya blanca horizontal? Vamos a los que manejan porque es importante que los que manejan tengan claro esto. ¿Qué significa cuando hay un disco rojo y una raya blanca horizontal? ¡Contramano! Contramano, por si no sabía, por las dudas le informo. Bien, ¿qué dice la señal entonces? Habla de que la mano de circulación, el sentido de circulación es contrario al que yo vengo. La señal me habla de una realidad, que si yo transgredo esa señal puedo darme de frente con alguien, o por lo menos un par de insultos me voy a comer. ¿Verdad? Cuando yo entre en contramano. La señal habla de una realidad. Bueno, ¿de qué hablan las señales que Jesús hacía? Las acabamos de nombrar. De que Él es Dios. Son señales que ningún hombre puede hacer. Ningún hombre puede resucitar muertos. Ningún hombre puede sanar enfermos. A lo sumo puede ser médico y recomendar algunos medicamentos, recetar algunos medicamentos o efectuar algunos tratamientos que en definitiva la mayoría de los tratamientos no curan, sino potencian la sanidad que el cuerpo genera. Recuerden esto, los medicamentos por lo general no curan, a excepción de algún antibiótico que otra vez mata las bacterias y permite que el cuerpo recupere su condición, por ejemplo. Pero el resto de los medicamentos lo único que hacen es potenciar la sanidad o eliminar quizá algunos desbalances en las sustancias del cuerpo. Pero, ¿a qué voy a esto? Que Jesús habla, Él con sus señales habla de que es Dios. Y el hecho de sanar enfermos, echar fuera demonios, el hecho de calmar la tempestad. ¿Recuerdan cuando estaban en la barquita y Jesús dormía? Señor, sálvanos que perecemos. Y el Señor que les dijo, paren, ya tengo todo controlado. ¿Qué les dijo? Hombres de poca fe. Lo tienen a Dios al lado y están a los gritos. Qué bárbaro, ¿no? Tenían a Dios al lado. Esa frase, ¿no? Tiene un Dios aparte. Mire, lo tenían aparte y todo. Qué bárbaro. Entonces Dios se tiene que parar y decir, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? ¿Qué le dice al mar? Empieza a gritar de Jesús, enmudece. ¡Pum! Se quedó el mar así, listo, terminó el problema. ¿Quién puede hacer eso? ¿Tuzán? ¿Quién puede hacer eso? Dígame, hermano. Solo Dios. Solo Dios. Al endemoniado gadareno lo agarraban con cadenas, ¿verdad? Imagínense todos reprendiendo los demonios. ¿Cómo andaba el endemoniado gadareno? Desnudo, lastimándose con piedras, entre los sepulcros
y gritaba como animal, tenía los pelos como animal, así andaba el endemoniado, entre los sepulcros. Cuando vino Jesús, ¿qué vino Jesús entrando al cementerio y dijo, oíme bien, Satanás? ¿Cómo vino Jesús? Con todo respeto, hermano Anacondia, ¿no? ¿Cómo vino Jesús? Él vino y se paró nomás. Y los demonios que vinieron a arrodillarse delante de él, sabemos quién eres, el Santo de Dios. Has venido a atormentarnos antes de tiempo. Fíjese, ¿no? Como los demonios sabían quién, porque con Dios no se juega, hermano. Los demonios saben, los demonios creen, ¿y qué dice la Biblia? Y tiemblan. Porque los demonios sí ven el juicio y el poder de Dios. Se arrodillaron ahí y le decían, ¿por qué has venido? Y le rogaron. ¿Para entrar a dónde los demonios? A los chanchos, pobres chanchos. Jesús ni seña, ni dijo nada. A los chanchos. Y los chanchos al abismo. Se murieron todos. Y los demonios al abismo. Fíjense ustedes que esas señales hablan de quién es Jesús. Amén. Imagínese la pobre viuda de Naín. Porque no hay nada más terrible que un padre pierda a su hijo y que una viuda pierda a su hijo varón por ser viuda, pero más que nada por ser su hijo. Llevaba el féretro de su hijo. Imagínense. Puedo ver el dolor de esa mujer, por Dios. Si usted se transporta, imagínense. ¿Puede transportarse y ver el dolor de esa mujer? Pero el Señor le dice, no temas. Por Dios, ¿cómo no pueden ver a Dios allí? Lo levantó ahí al instante. Ese es Dios, que se compadece del dolor de los débiles, se compadece del dolor de los inválidos, de los que no tienen la capacidad de hacer nada ni de dar vida a nadie. A veces yo entiendo, en el buen sentido le dicen, la mujer dice, yo te di vida. No, mujer. La Biblia dice otra cosa. La Biblia dice otra cosa. El salmista dice, en el vientre de mi madre me formaste, mi embrión vieron tus ojos. Todas aquellas cosas que estaban escritas en tu libro fueron luego hechas y ninguna de ellas faltó. Así decía el salmista. Mujer, tú no le puedes dar vida a nadie. Dios es el que da la vida y la quita. Esa mujer, esa viuda pobre, ganas no le faltarían de darle vida a su hijo, pero no le podés dar vida a tu hijo, mujer. Ni vos, padre o madre, nada podés hacer por tu hijo. No podés salvar a tu hijo, lo único que podés hacer es pedirle a Dios misericordia por tu alma y por tu hijo. Y te puedo asegurar que Dios no es un Dios implacable, un Dios de destrucción. Él es un Dios que dice la Biblia que se deleita en misericordia. Él es un Dios que acude al alma débil, que le complace a los niños rebelarse. Él es el Dios que a los humildes se les revela, porque a los soberbios los mira de lejos. A los que dicen, a mí no me vengas con Dios, muy bien, no lo verás, dice Dios. Pero aquellos que dicen, Señor, ten misericordia de mí, permíteme ver, permíteme entender tu reino, permíteme ver tu gloria, a esos Dios te les dice, no temas, no temas. Les dice Dios. Y le abre los ojos para que vea. Pero ¿cuál era el error de la multitud? ¿Cuál era el error de la multitud? Porque ellos no creyeron. Ellos lo buscaban a Jesús. ¿Por qué? No por quién era, sino por lo que les daba.
Así también las personas siguen haciendo hoy. Muchas personas vienen a las iglesias no porque vienen a adorar a Dios en espíritu y en verdad como Dios busca que le adoren, sino vienen a buscar pan. Eventualmente, si pan tienen, buscan un milagro. Y si sanidad y pan tienen, ¿qué buscan? Prosperidad económica. Y pueden seguir a Jesús y estar en el ámbito de la gente de Jesús, pero lo que están buscando, ¿qué es? Pan, y no a Dios. Y que no vaya a ser que Dios en su misericordia, en su soberanía, haga un milagro sobre la tal persona, porque la tal persona lo único que buscará es eso de Dios, y cuando Dios no se lo dé, si te he visto, ya no me acuerdo. Ese es el error de la multitud. Muchos cristianos vienen porque esperan recibir algo, y cuando no reciben lo que esperan, entonces ya no esperan, ni tampoco siguen. Pero justamente la iglesia del Señor está conformada por gente que es invisible a los ojos del mundo, que sirven a un Dios invisible a los ojos del mundo, en un reino invisible a los ojos del mundo, pero que es perfectamente real y más grande que todos los reinos juntos de la tierra. Ese es el reino de Cristo. Y cierro este mensaje en esta mañana, hermanos. Precioso porque nos hace un desafío gigante, ¿no? A vivir por fe y no por vista. Porque el justo, por su fe, vivirá. La persona justificada, la persona salvada, ¿cómo vive? Por fe. Los que hemos recibido la vida de Dios, los que hemos sido salvos, hemos podido comenzar a adorar como al Padre le gusta o demanda que lo adore, que es en espíritu. Es con lo más íntimo del hombre, con lo que otorga la vida al cuerpo, vida que Dios le dio. Esa vitalidad un día se terminará, la del cuerpo. Pero no así el que es nacido del Espíritu, el que es nacido de Dios, ya no puede morir, porque su alma tiene vida eterna, es la vida de Dios. ¿Recuerdan esa frase? Porque Él habita en luz y la inaccesible. El único que tiene el único que tiene inmortalidad. ¿Quién es? Significa que todos tenemos mortalidad. El único que tiene inmortalidad, ¿quién es? Dios. Y el que Él le comunica esa inmortalidad a través de Cristo es aquel que recibe la vida eterna. Por cierto, los que estamos aquí, los que tenemos vida eterna, viviremos con Él. Nos va a dar otro cuerpo el Señor. Por eso le servimos y por eso le adoramos. Y adorar no significa venir a cantar una canción lenta y levantar las manos y llorar un poco. Eso es parte de rendir la voluntad a Dios. Pero adorar a Dios significa rendirle tu trabajo, rendirle tu vida, tus hijos, tu familia, tu voluntad, tu futuro, tu presente, tu pasado, rendírselo a Dios. Porque Jesús dijo, aquel que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Por lo tanto, el que no renuncia a todo lo que posee, entiendo que no es un adorador. El que no le rinde toda su vida a Dios, el que le dice, bueno, yo te doy un pedacito para que dentro de todo estoy dentro del grupo de los cristianos. Eso no es adorador. Eso es intentar hacer una religión más como de las tantas. Pero Dios busca adoradores y estos adoradores solamente Él los puede llamar. En Hebreos 11:24, hablando de uno que Dios llamó. Dios, ¿cómo llamó a este hombre? Moisés. ¿Cómo lo llamó? En realidad Dios lo comienza a llamar poniendo en Moisés la carga por su pueblo, ¿verdad? Porque empieza a sentir él estando en el palacio, sabiendo él de alguna manera que él no era egipcio, sino él era hebreo. Él comienza a sentir la carga por su pueblo oprimido. Y él quiere hacer algo. Por supuesto, cuando él quiso hacer algo, lo primero que hizo es matar a un egipcio y ya metió la pata.
¿Con esto qué está diciendo? Que vos no podés hacer las cosas por tu propia cuenta. Necesitas a Dios. Porque cuando quieres hacer las cosas por tu propia cuenta vas a hacer lío. Vos necesitas la ayuda de Dios. Moisés se dio cuenta después de 40 años. Se dio cuenta al principio, ¿no? Porque apenas mató al egipcio, huyó a la casa de quien sería luego su suegro. Qué suegrito se mandó Moisés, ¿no? Era buenazo y sabio era. No era cualquier suegro. ¿Cómo se llamaba el suegro? Jetro. ¿Qué suegro sabio le tocó a Moisés? Y allí estuvo 40 años, el suegrito. Pero bueno, después volvió de 40 años donde Dios lo procesó en el desierto. Así como hace Dios con nosotros, nos procesa en el desierto. En un desierto donde Dios lo llamó a través de ¿qué? De una zarza ardiendo que no se consumía. Dios no vino a él solamente le oyó y Dios lo llamó a esto. Y después finalmente procedió a hacer lo que hizo, es ir a Faraón y comenzar a luchar para que deje ir a su pueblo, lo cual finalmente hizo Dios. Y usted sabe, y después que salió al desierto, fueron a festejar, a celebrar, ¿no es cierto? Empezó la fiesta durante 40 años en el desierto para Moisés. Comía todos los días sin problemas, Moisés una alegría, 40 años de vacaciones tuvo Moisés en el desierto, ¿verdad? Al contrario, si hay alguien que empezó a renegar es Moisés. Y empezó a luchar. Pero lo interesante de todo esto es que Dios se manifestaba, pero él no le veía. Cayeron las plagas sobre Egipto, se dividió el Mar Rojo, el maná del cielo, agua de la roca, sustento, las victorias sobre los enemigos en el desierto, los juicios sobre los rebeldes, la destrucción de los rebeldes y tantas otras cosas, ¿no? Muchos se preguntaron en el desierto, ¿y dónde está Dios? ¿Cuántas veces, no? Y todos esos ciegos estuvieron muertos. Los ciegos se mueren. Los que no ven a Dios se mueren. Los que no pueden entender a Dios se mueren. Los que no pueden discernir el reino de Cristo se mueren. Se los tragará la tierra. Tarde o temprano la tierra se los tragará. Por el argumento que sea, la tierra se los tragará. Pero hay otra gente, como Moisés, como Caleb, como Josué, que veían a Dios. Y la Biblia dice algo tremendo en Hebreos 11, 24 a 27. Dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Cualquiera diría, ¿cuántos quieren ir a vivir a palacio? Amén. ¿Cuántos quisieran traer la plata que se robó fulano de tal? Amén, dicen todos, ¿no? ¿Cuántos quisieran ser prosperados como fulano y vivir en las casas? Pues vivir en las casas que se compran esto y se roban todo. Bueno, ¿cuánto le gustaría esas casas? Amén, dice amén. En cambio, Moisés hizo lo contrario. Pero digan conmigo, por la fe. Porque él creyó a Dios. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea, rechazó el derecho de vivir en palacio. Dice el verso 25. Escogiendo antes, fíjense, puede parecer muy necio esto, muy tonto. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios es un pueblo maltratado por el mundo y su sistema. El sistema del mundo se siente ofendido cuando se habla de santidad. Cuando se habla, por ejemplo, de matrimonio. ¡Ay! Parece que el matrimonio no, el concubinato no, está bien así. El matrimonio no, ¿para qué? No. Cuando hablan de virginidad, no. Virginidad eso es una cosa del pasado. Es como decir, no, robar no, es una cosa del pasado, ahora está bien. Es el mismo Dios que dijo, no matarás, no robarás, no adulterarás y no dirás falso testimonio. Es el mismo Dios. Pero claro, uno agarra para donde le conviene, ¿no? Claro, cuando vos hablas de un Dios de santidad, un Dios de compromiso, un Dios que te manda a que tu lengua esté bajo control,
un Dios que manda a que seamos sumisos, sujetos unos a otros, de estar bajo autoridad. Claro que eso a la carne le molesta. Y el pueblo de Dios que así vive muchas veces es maltratado, perseguido. Si vos vas y perdés tu vida en la noche de Córdoba, si sos un perdido, un borracho, que te juntás cuanta mujer por ahí y después vas a tu casa, mirá qué piolón que es este muchacho, dice. ¡Uy, qué loco que es!, ¿no? Bueno, ya está, ya se va a acomodar el muchacho, ¿no? Ahora, si el muchacho viene a la iglesia, ¡hey! ¿Qué te pasó, hermano? ¿Qué te pasó? ¿Te lavaron la cabeza? ¿Qué te haces ahora? Y empieza la persecución, ¿no? ¿Y vas ahora qué? ¿O tu pastor o yo? ¿O acá? ¿O en tu iglesia? ¿Andá a dormir en tu iglesia? ¿Verdad? Empieza eso, ¿no? Empieza el maltrato, empieza la persecución. Pero hay gente que en vez de la comodidad del mundo, prefiere ser maltratado también con el pueblo de Dios, como Moisés, pero por la fe. Porque me dice, a ver, ¿y a qué Dios viste? Bueno, no, yo no lo vi a Dios, pero Él salvó mi alma, Él me dio vida eterna, por eso le sirvo y le serviré, y me matarán, pero seguiré sirviendo a Dios. Como Job decía, aunque Él me matare, en Él esperaré. Aunque Dios permitiese que me mataren, en Él esperaré, porque... pero si vos no tenés pruebas, tengo más que suficiente. Él me ha dado su Espíritu Santo como garantía. ¿Y cómo sabes que está el Espíritu Santo? Es que cuando tenés a Dios adentro, no hay forma de que te confundas. Escucha, hermano, para que lo entienda así. Si usted choca de frente con un camión, puede decir después, la verdad es que no me di cuenta. ¿Puede decir eso? Y no, porque usted va a quedar de otra forma. Bueno, si usted, por decirlo así, choca con Dios, usted no puede decir, ay, la verdad que no sé si Dios me salvó o no me salvó. La verdad que no sé si Dios está. Una cosa sé, que Cristo vive en mí y ya no vivo yo. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que vivo en la carne, lo que vivo en este cuerpo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Pagó mis pecados, salvó mi alma. Me sacó la mugre de adentro que yo tenía, me sacó de mis pecados. La tentación viene, pero ahora puedo resistirla, puedo saber que mi Redentor vive. No sé, no te puedo demostrar quién es Dios, pero sé que Dios es real, porque Él salvó mi alma. Y puede salvar la tuya si le entregas tu alma también. Eso prefirió Moisés, ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Y aquí viene la frase que revela por qué seguimos congregándonos cada domingo en la casa de Dios y por qué, a pesar de que nos pasa lo que nos pasa, que nos maltratan, nos abandonan, dicen de todo de nosotros y encima a veces nos enfermamos, nos pasa de todo y encima a veces no nos curamos como esperábamos curarnos. A veces Dios permite que pasemos por tiempo de necesidad y que caigamos en deudas en las cuales no planeamos meternos, pero metimos la pata y ahí estamos. ¿Por qué es que seguimos sirviendo a Dios? Dígame, ¿por qué? ¿Por qué sigo trabajando para Dios si no recibo un peso? ¿Por qué sigo predicando su palabra? ¿Por qué sigo haciendo discípulos? ¿Por qué? Yo le digo ¿por qué? Por lo mismo que Moisés hizo lo que hizo, por eso. Y en el verso 26 dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían la mirada puesta, ¿dónde? En el galardón. ¿Dónde tenía la mirada puesta? En el galardón. Como dice luego en el 27, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amén. Ese es el secreto. Porque ve al invisible. Como viendo, no se ve el invisible, porque ahí dice, Dios te habla y vos ves a Dios. No, no lo escucho ni lo veo, pero estoy sostenido porque como que lo veo.
vos estás totalmente loco. Si para vos estoy loco es cierto, porque la Biblia dice, porque vos no podés ver ni a Dios, ni a su reino, ni a los que son de su reino. No lo puedes ver. Es como el viento, sopla, pero no lo puedes ver. Me vas a ver cantar, gritar y llorar. No sé qué es lo que tanto llora, pastor. ¿Sabe por qué? Porque estoy como viendo al invisible. Y cuando leo esas palabras, es como que lo estoy viendo a Dios. Es como, no que lo veo, no tengo ninguna visión, no se preocupe, no veo nada. Pero como que lo veo y usted también lo puede ver. Si hoy usted todavía no ve a Dios ni a su reino, ni a los que son de su reino, es porque usted necesita la vida eterna. Y yo quiero que en esta mañana nos pongamos de pie y hagamos una oración, si me acompaña, por favor. ¿Cuántos aman a este Dios invisible? ¿Cómo puedes amar a alguien que no ves? Pero yo no necesito amar a mi esposa. No sé dónde está ahora, no la veo, pero la amo. ¿Entiende? No sé qué está haciendo mi esposa. No la veo ahora, pero la sigo amando. Bueno, que le sirva de ejemplo. Yo no lo veo a Dios, pero lo sigo amando. Y usted también puede amar a Dios. Por eso diga conmigo, amado Jesús, gracias, porque tu palabra me hace ver la realidad de un ser invisible como tú a los ojos de los hombres. Padre Santo, ayuda a las personas que no te conocen para que te conozcan al único Dios verdadero, a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado, quien es la vida eterna. Señor Jesús, recibe mi alma cada día en tu presencia y ayúdame a vivir cada día sostenido por la fe en el Dios invisible. En el nombre de Jesús, gracias Señor por haberme amado. Amén.